gracias por estar este ratito con nosotros y donde podamos compartir un poco un caso de éxito en el que, como decíais, pasando la burocracia a la eficiencia, en realidad yo diría más que pasamos de una eficiencia bastante fuerte a otro nivel de eficiencia mucho mayor. Pongo un poco en contexto. Enrique, pásame la diapo, por favor. Os pongo un poco en contexto. Seguro además que muchas de estas cosas las habéis escuchado porque ha habido un montón de anuncios de radio y publicidad. Después de la pandemia, pues ya conocéis bien los fondos Next Generation y una parte de esos fondos pues se destinan o se pretende destinar a la digitalización, a la transformación de gran parte del tejido empresarial español, que como ya sabéis, pues hay una parte que son empresas, bueno, pequeñas y medianas, ¿no? En ese sentido, pues esto plantea un problema, ¿vale? Tenemos los fondos, las empresas tienen que acceder a ellos y tenemos que gestionarlos de una forma relativamente rápida, porque se trata de, venimos en una situación de crisis, vamos a transformar un poco la actividad de la empresa y vamos a darles herramientas para que esa actividad esté, digamos, alineada con los nuevos tiempos. Y por eso digo que pasamos de un marco de eficiencia a otro de un nivel superior de eficiencia, porque este tipo de ayudas ya se gestionaban con herramientas, Guadaltel de hecho las tiene, que eran bastante potentes y que, digamos, que ahora hablaremos de tramitación tradicional, pero esa tramitación tradicional es ya una tramitación muy moderna. Es decir, pasamos ya hace unos años del papel a la tramitación completamente electrónica. En ese sentido, bueno, pues ya veis algunos de los datos que hay. 800.000 empresas beneficiadas, se han destinado 3.250 millones de euros a todo este tipo de transformación y ha habido dos programas fundamentales que lo han soportado. Uno que ha sido el Kit Digital y otro el Kit Consulting. Uno se destinaba a ejecutar esa transformación digital y otro a hacer consultoría para que esa transformación digital estuviese enfocada realmente a mejorar la actividad de la empresa, es decir, que fuera una cosa mucho más, digamos, orientada al negocio de cada una de las empresas a la que iba destinada. En definitiva, el objetivo era la transformación digital. Lo que estaban buscando con estos programas era la transformación digital. Bien, ahora una cosa que parece desdeñable es cómo gestiona la administración o los organismos que están, que están destinados a mover estos fondos, cómo los gestionan, cómo las empresas acceden a estos fondos y cómo se tramitan administrativamente. Ya sabéis que la administración, pues, por motivos de transparencia, de garantía, necesita cumplir una serie de trámites y que lo pueden llegar a hacer lentos, ¿no? Sí, pasa. Entonces, este reto estaba resuelto de una forma bastante conseguida, digamos, con las plataformas tecnológicas en la actualidad. Pero, claro, se da una situación donde se desbordan muchos de esos parámetros, tanto en la necesidad de abordar tiempos cortos, volúmenes muy altos y situaciones donde, digamos, hay que ser todavía mucho más eficiente. Es decir, hay que pasar a un nivel de eficiencia mucho mayor. Por ejemplo, estamos hablando que ya hay proyectos que se presentan y una complejidad documental que estamos hablando de 45.000 documentos con media de 100 páginas, con un volumen de adjudicaciones de 18.000 solicitudes aprobadas, donde la tramitación clásica ya está, y clásica, insisto, estamos hablando de plataformas tecnológicas muy potentes, es decir, no estamos hablando del papel, porque si no estos tiempos tampoco serían reales, de 5 horas en el análisis de un expediente y de la tramitación y la concesión de este tipo de ayudas, que si lo veis, 5 horas realmente son tiempos bastante óptimos. Pero la idea era distribuir estos fondos para que, digamos, el retorno de esta inversión fuese de forma rápida. Entonces, estamos hablando de un reto que traspasa los límites, digamos, de lo que sería una gestión óptima y eficiente, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues, digamos que sobre las plataformas que ya estaban dando este tipo de servicios, queremos dar un paso más. Y aquí es donde entra el incorporar herramientas de inteligencia artificial que nos permitan
rebajar esos parámetros de eficiencia o más bien aumentar la eficiencia y rebajar esos parámetros de los que estamos hablando. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, pues aquí mi compañero Enrique os va a explicar un poco cómo actuamos para conseguir ese objetivo. Bueno, el reto que nos plantea Félix lo plantearon a hacer en días, reducir los tiempos de tramitación en días, pues eso, a hacerlo de manera mucho más inmediata, cosas que nos hubieran llevado meses. Este reto no estaba orientado únicamente a lo que era volumen, sino como hemos visto, con la inteligencia artificial, pues damos un salto evolutivo y aportamos herramientas adicionales para que esa tramitación se agilice. Pero hay que dar un paso atrás y entender bien el caso de negocio. Lo han comentado, se ha comentado, ha sido hilo argumental durante las ponencias durante todo este día, incluso ayer también. Donde la IA realmente aporta es cuando existe un caso de negocio bien definido, donde la IA no es ella en sí misma, no está a su libre albedrío, digamos, o con un uso abierto, sino con casos concretos. Entonces, aquí nos tenemos que parar un momento a comprender bien la profundidad del problema y de lo que suponía el Kit Consulting. Y nos vamos a ir a ese triángulo de las Bermudas. El Kit Consulting permitía poner en contacto a empresas con agentes digitalizadores para que le hicieran una asesoría y le dieran recomendaciones en IA, en ciberseguridad, dependiendo del tipo de negocio, el objetivo que tuvieran y demás. Entonces se planteaba cómo distribuir todo el presupuesto y hacerlo de manera efectiva. De manera efectiva no es que se hiciera un informe, se soltase el informe, se firmasen papeles y trámite completo. De manera efectiva era que ese informe fuese tailor-made, fuera muy adaptado a la empresa, fuese también transferido ese conocimiento a la empresa y finalmente se tuviera un acuerdo entre empresa y proveedor de que pues lo que se había contratado era acorde a las necesidades. Bien, entonces pasamos a razonar cómo los trámites tradicionales, aunque automatizados y aunque robotizados, no son suficientes. Entonces, imaginaros, había que entregar ese documento, esa memoria donde se hacían las propuestas, media 100 páginas, 17.400 expedientes, 45.000 documentos. Inabordable. Si, imaginaros, pues 100 páginas, un paquete de folios son 500, pues nos salen 700 metros de folios apilados uno encima de otro, no sé, 6 giraldas o 3 torres de cristal, una barbaridad. Entonces ahí entra también el volumen. Luego hay que tener también esa transferencia y ahí es donde entran los vídeos. ¿Cómo se hace esa transferencia entre la empresa que es agente digitalizador y la empresa que recibe las recomendaciones y la memoria y demás? Obviamente con una sesión, pero esa sesión tiene que estar auditada. Volvemos al mismo problema. ¿Cómo la auditas? Pues mandas a alguien de Red.es a verificar a esa reunión o a esa sesión, a que la supervise. Multiplica 17.400 expedientes, pues son reuniones, hora y media, más luego el acta, más luego demás. No puede ser, salen unos números pues astronómicos. Y finalmente, pues el acta donde se dice que una cosa se corresponde con la otra. De manera manual, vemos que es imposible. O sea, poniendo personas, aunque tuviéramos un ejército de espartanos, ¿no? Y tuviéramos ahí a 300, pues no habría manera. De hecho, eran como 15. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso un poquito más rápido? Bien, pues tienes que darle una vuelta más. Vamos a automatizaciones, digamos, tradicionales, lo que hablábamos al principio. Podemos hacer que los documentos, la memoria que se entrega, pues verifiquemos que cumple una cierta estructura, podemos buscar palabras clave, pero empezamos ahí a patinar un poco. Pues habla de seguridad, ciberseguridad, habla de seguridad en el trabajo, ¿dónde está la semántica de eso? Complicado si no metes ahí una IA realmente. Entonces, por ahí vemos que no llegábamos. Lo mismo con la reunión esta. Al final, la reunión de transferencia de conocimiento, al final, bueno, pues era inviable y lo que se hizo es requerir a los participantes que se grabasen y aportasen como parte del trámite un vídeo donde se hacía toda esa formación, toda esa transferencia de conocimiento, se aportaba y luego se verificaba. Y finalmente, las actas. Ahí lo tenemos todo en digital y lo tenemos para revisar, pero seguimos sin tener herramientas. Seguimos, bueno, pues tenemos automatizaciones y tenemos cosas.
Ahora es donde entra realmente la IA, porque ahí es donde estamos todavía con las 5 horas por expediente. Tenemos que bajarlo a 1. ¿Maneras? Pues nada, vamos a aplicar IA a los documentos, a los vídeos y a las actas. ¿Para qué? Para hacerles a las personas, a los tramitadores, a quienes gestionan esos expedientes, la revisión mucho más ágil. Levantarles red flags, darles resúmenes, proporcionarles información rápida que de un vistazo tengan en un cuadro de mando, lo que se va, un expediente que a priori, formalmente, cumple todos los puntos y entren a una revisión pues, de determinadas cuestiones que a lo mejor pues, no han quedado del todo claras. Entonces, para las memorias, se usó, entro ya si queréis un poco en detalles técnicos, bueno, pues teníamos memoria de 100 páginas y las cargamos en OpenSearch, luego las chunqueamos y se la pasamos a un LangChain que las enlazaba unas con otras y al final acababa en un LLM. Y lo que hacía era cosas como, primero verificaba que en estructura, bueno, las estructuras estaban dadas, hasta ahí todavía es tradicional. Luego empezaba a localizar datos de empresa, destinatarios, CIFs y demás. Todo eso se comprueba también. Eso lo podías puntear, pero podías perder tiempo. Todo eso se iba sacando. Y luego ya entraba al análisis semántico. No hacíamos búsquedas de términos claves, sino lo que hacíamos era resúmenes de los distintos apartados. Y luego esos apartados, además, se contrastaban contra lo que se supone que debía reflejar un documento según la tipología de la empresa y según el objetivo del documento. Y luego, si recordáis, una de las cosas que teníamos que hacer era que todos estos estudios, o que tenían que cumplir, pues fueran hechos ad hoc para la empresa. Se quería evitar que hubiera algún agente digitalizador que abusase del corta y pega, ¿no? Al final coges empresas más o menos iguales, de esas 100 páginas, pues 98, cambias aquí y allí. Entonces, para eso se hizo también un sistema de detección de plagio, hacíamos distancias de Levenshtein y demás, para determinar cuánta similitud había entre determinadas memorias, de tal manera que también se levantaba una red flag. Esto es imposible, quiero decir, si alguien tuviera que manualmente verificar las 17.400 memorias a una por expediente y decir cuáles son iguales o susceptibles de ser iguales, pues no cabe en una sola cabeza y en varias pues se perdería. Entonces, el concepto para documentos, al final lo que se le presenta es un cuadro de mando y para cada uno de los expedientes pues se les va iluminando, se les da unos porcentajes y en función de eso pues ya se toma una decisión, la persona toma la decisión para ver si entra de oficio a revisar con mayor o menor profundidad, según qué puntos, y en función de eso pues ya da el visto bueno al documento. Igualmente con el vídeo, pero tiene un poquito más. El vídeo no es únicamente transcribirlo y aplicarle lo mismo. Se hacían más cosas. Se hacían cosas como identificar los intervinientes. O sea, eso no lo puedes hacer a través de la transcripción, que digamos que sería un subtítulo. Identificaba los intervinientes, que estuvieran las personas participantes. Y luego se analizaba si finalmente estaban de acuerdo o no, si seguía la reunión seguía una cierta estructura que de manera obligatoria y se analizaba si el éxito que había tenido la reunión, si había cumplido los objetivos y hacíamos también análisis de sentimientos, porque era interesante saber en un momento dado si había alguna discrepancia. Que las discrepancias no solo pueden estar en las palabras, pueden estar también en el tono. Entonces, en función de todos esos parámetros, pues igualmente se les presentaba en un cuadro de mando un resumen y un informe a todos los tramitadores, de manera que pudieran pues revisar minutos exactos de cada uno de los vídeos para ver cómo había transcurrido esa transferencia y si se ajustaba a lo que se buscaba. Y luego, finalmente, el acta. Pues el acta, al final, pues era cuando tú ya habías completado estos pasos, tenías la memoria, tenías el vídeo hecho, pues daba fe de todo lo anterior. Ahí, digamos que ya una vez habíamos superado las otras dos barreras, el paso era bastante sencillo, porque se trataba de contrastar lo que había escrito en el documento del acta con todo lo anterior.
Todo esto hecho igual contra el LLM y usando chunqueos de la documentación para poder procesarlo. Porque, bueno, aunque de un tiempo a esta parte pues ya se admiten mucho más, han crecido los modelos, los tokens, pues en aquella época, hablo de aquella época, pero hace menos de un año, ¿no? Pues sí era necesario hacer ese procesamiento. De tiempo creo que vamos regular, así que pasamos al final a la conclusión. Se ha venido diciendo, como decía al principio, a lo largo, como hilo conductor de todas las ponencias, que la persona tiene que estar en el centro. Y efectivamente, o sea, la IA por sí misma, puede haber casos de uso donde la puedas dejar, pero en sistemas que involucren decisiones debe estar el humano, la persona debe estar dentro del bucle de actuación. Ahí eso lo tenemos nosotros bastante claro. Eso y lo segundo, hay que tener un conocimiento muy importante del caso de negocio. La IA no aporta por sí misma. Puede generar entropía. Tú sueltas un ChatGPT o un LLM a una organización, le cargas todo, se han dicho antes, le cargas toda tu documentación y que pregunten. Sí, bueno, puede ser útil a veces, pero a lo mejor vas a perder tiempo, vas a tener problemas con la variabilidad, no vas a tener fiabilidad, en fin, vas a tener muchos contras. Entonces, lo que sí tenemos claro nosotros y lo queremos transmitir como lección aprendida de este caso de éxito, es que conocer muy bien el negocio y aplicarlo de manera muy concreta a objetivos muy específicos como herramienta, para nosotros pensamos que es la clave del éxito y es lo que al final lleva a un proyecto que se basa en IA y que se aplica a un sistema concreto a marcar el valor de la diferencia entre tener éxito o no. Y finalmente, como corolario, pues eso, deciros que la IA no sustituya al criterio humano, sino que más al contrario, lo complementa y nos da mayor capacidad, mayor calidad y agilidad para seguir, para seguir progresando. Y este sería un poco el caso que os queríamos contar.